Hoy vamos a hablar de una gran fiesta, de la Pascua. Esa Pascua que Jesús se reunía cada año para celebrar en el Templo de Jerusalén. Todos los judíos iban siempre al Templo de Jerusalén a celebrar la Pascua. Y esa Pascua se celebraba desde hace muchísimos años, desde la época de Moisés. ¿Se acuerdan que el pueblo hebreo era esclavo en Egipto? Y entonces Dios elige a Moisés para abrir las aguas, porque quería a su pueblo libre. Así el pueblo que había sido esclavo durante tantos años es liberado en Egipto. Este año Jesús quería celebrar esa fiesta con sus amigos. Ardía su corazón. Por eso Jesús les dijo: deseo ardientemente celebrar esta Pascua con ustedes. Qué lindo lo que dijo. Ardientemente. Pero esto que les dijo, ¿sería solamente a ellos? ¿Solo con ellos quería celebrar esa Pascua? ¿Con ese amor tan intenso? Jesús eligió un lugar especial para poder tener la cena con sus apóstoles. Y envió a dos de ellos, a Pedro y a Juan. Y les dijo: vayan a la ciudad y sigan a un hombre que tiene un cántaro de barro. Él les mostrará un piso alto, una pieza grande y arreglada con almohadones. Preparen allí lo necesario. Fíjense que está buscando Jesús unos detalles que nunca antes habíamos visto. Cuando nace, no busca nada arreglado, simplemente un pesebre, un establo. Cuando muere, una simple cruz. Pero acá busca un lugar alto, un lugar arreglado con almohadones. Otras traducciones de la Biblia dicen tapices, pero un lugar especial. Salieron entonces y encontraron todo como Jesús les había dicho, y prepararon todo para el banquete pascual. Pusieron la copa, el cordero pascual, hierbas amargas y el pan sin levadura. Así queda todo preparado. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, con Juan, con Santiago, con Pedro, Santiago el Alfeo, Judas Iscariote, Tomás, Andrés, Felipe, Judas Tadeo, Bartolomé, Simón el Cananeo y Mateo. Fue Jesús quien dirigió esta oración, porque por supuesto era la persona más importante de la reunión. Los apóstoles escuchaban y seguían lo que él decía. Seguramente todas las palabras las sabían de memoria. Pero en un momento Jesús dijo unas palabras que ellos nunca habían escuchado en ese rito, que nunca antes se habían dicho. Eran nuevas para ellos, para cada uno de los hombres del mundo. Un acontecimiento nuevo se estaba llevando a cabo en este lugar. Siempre se había orado sobre el pan sin levadura y sobre el vino. Pero ese día Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y así dio a cada uno de sus apóstoles el pan sin levadura, su cuerpo. Luego tomó el cáliz, dando gracias, lo bendijo y dijo la oración: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Y entregó a cada uno.
Qué momento tan especial. Si nos pusiéramos nosotros en ese lugar, tratemos de usar la imaginación. Pensemos que nosotros somos uno de esos apóstoles, que Jesús me está mirando y de repente me da un pedacito de pan y me dice, este es mi cuerpo. Yo lo veo a Jesús, lo miro y Él está todo, completo, y me dice, dándome un pedacito de pan, esto es mi cuerpo. ¿Qué sentiríamos? ¿Entenderíamos lo que nos dice? Fíjense que los apóstoles lo habían visto hacer muchísimos milagros. Cómo caminó sobre las aguas, cómo resucitó a Lázaro, cómo hizo ver a los ciegos, cómo multiplicó los panes, cómo curó a los leprosos y tantos milagros más. Por eso, ¿le creerían a Jesús? Sí, ¿no? ¿Pero entendían lo que estaba haciendo Jesús? ¿Era fácil comprender todo esto? Qué difícil debe haber sido entender. Qué difícil viendo al Hijo de Dios que ellos sabían que era y poder comprender lo que les decía en ese momento. Para nosotros hoy es más fácil porque ya sabemos que Jesús murió y resucitó, pero en ese momento no lo sabían. Así por primera vez, los apóstoles comulgaron y comulgaron con Jesús. Y también Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. ¿Todo esto Jesús lo habrá hecho solamente para estos apóstoles? ¿Para los apóstoles que estaban con él en ese momento? ¿Solamente amaba Jesús a esos apóstoles? ¿O también habrá hecho todo esto para alguien más? Por supuesto que no. Jesús nos ama a todos. Jesús ama a todos los hombres, de todos los tiempos y de todos los lugares. A cada uno de nosotros. Con estas palabras, a través de ellas, encontró la manera de permanecer con todos los hombres a través de todos los tiempos. Y eligió quedarse en el pan y en el vino para que hoy lo podamos recibir nosotros. Entonces, después de la última cena, Jesús y los apóstoles salieron recitando los salmos, como era costumbre en esas Pascuas. ¿Fueron hacia dónde? Al huerto de los olivos. Y allá, cuando estaban en el huerto de los olivos, Jesús, que sabía que ya se acercaba la hora, les pidió a los apóstoles que rezaran. ¿Y qué les pasó a ellos? ¿Se acuerdan? Se quedaron dormidos. Y los despertó. Oren, recen en este momento. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros lo mismo, no? Que nos quedamos dormidos en momentos de que es bueno rezar, que nos olvidamos de rezar. ¿Y qué pasó después con Jesús? Jesús esa noche es prendido en el huerto de los olivos con un beso de Judas. Así pasó el jueves a la noche. Jesús es prendido por los soldados y lo llevan ante Caifás. El viernes a la mañana ya tiene que ir a hablar con Pilatos. Pero que después, ¿se acuerdan? Que Pilatos se lava las manos y Jesús es condenado a muerte. Y va con la cruz a cuestas. Todo el Vía Crucis, el camino del Calvario. Se encuentra con su madre, se encuentra con la Verónica, con el Cirineo, y vamos recordando distintos lugares donde Jesús va pasando en ese Vía Crucis. Finalmente, llega al Monte Calvario, y en el Monte Calvario es crucificado. Y dando un gran grito, Jesús exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu y dio su vida por nosotros. Qué tristeza tenían esos apóstoles, que en ese momento no estaban cerca de Jesús. ¿Pero por qué no estaban cerca de él?
¿Por qué no los seguían? Ellos que habían estado durante 3 años todo el tiempo con Jesús. ¿Es que no lo querían? No, sí lo querían, claro que sí. Tenían mucho miedo en ese momento. Y estaban desconcertados. No entendían ahora qué tenían que hacer, hacia dónde iban. Pero temerosos seguían unidos y se reunían en los mismos lugares. De repente vinieron unas mujeres. Y esas mujeres les dijeron que habían ido al sepulcro a poner perfumes. Y que de repente en el sepulcro hubo un ángel que les dijo: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí. Ha resucitado como había dicho. Vengan a ver el lugar donde yacía y vayan a decir a todos los discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Claro, las mujeres dijeron como Jesús les dijo, pero era difícil comprender. Los apóstoles seguían dudando. Hasta que vieron a Jesús. Jesús muchas veces se apareció una vez que resucitó. Iba con los apóstoles. Por eso ahora vamos a mostrar un signo de Jesús resucitado. La luz. Encendemos las velas como signo de Jesús resucitado, como el cirio pascual, que es el signo de Jesús resucitado. Jesús ha resucitado. Y Jesús está otra vez entre medio de los apóstoles, hablándoles. Durante 40 días trató de estar mucho con ellos, explicando. Pero claro, llegó un día que subió al cielo y les dijo: a ustedes les conviene que yo suba, porque mi Padre y yo les enviaremos al Paráclito, al Espíritu Santo. Quizás ellos no sabían, no entendían quién era el Espíritu Santo. Seguían ellos en los mismos lugares, encerrados, con miedo. Y entonces, un día, de repente se escuchó una fuerte ráfaga de viento y unas lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés. Estaban juntos con María rezando. Y si hablamos del fuego, en un lugar frío, ¿qué hace el fuego? Da calor. Y en un lugar oscuro, el fuego ilumina. Por eso esos apóstoles que hasta ese momento eran temerosos y no se animaban a salir a hablar, en ese momento sus corazones comenzaron a arder de amor por Cristo. Ya no podían callar lo que habían visto y habían oído. Querían salir a hablar a todo el mundo y ya no importaba el miedo. Pero también esos corazones comenzaron a comprender las verdades reveladas por Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en cada uno. Nos ayuda a comprender lo que Dios nos quiere decir. No del todo, porque hay muchos misterios de Dios. Pero también nos ayuda a amar a Cristo, a amar cada vez más, con mayor fuerza. Tenemos que ser dóciles al Espíritu Santo, a las mociones del Espíritu Santo. Entonces fue cuando Pedro y los apóstoles volvieron al mismo lugar, a recordar todo lo que Jesús decía y todo lo que Jesús había hecho. Después que Jesús envió al Espíritu Santo, los apóstoles volvieron a la misma sala en la que se había celebrado la última cena con Jesús. Uno de ellos, quizás Pedro, tomó como Jesús el pan, lo bendijo y dijo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y luego tomó el cáliz como Jesús y dijo: beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, derramada por ustedes. Jesús estaba de nuevo en medio de ellos, con su cuerpo resucitado y glorioso, como se encuentra en el cielo, a la derecha del Padre
esplendor de su gloria. Pero estaba de nuevo presente y llevaba a los apóstoles el Espíritu Santo que los transforma y los santifica. Finalmente los apóstoles salen de Jerusalén porque van a anunciar la buena noticia a todas partes y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de morir los apóstoles confiaron la voluntad de Jesús de estar siempre presente en medio de los hombres en el pan y en el vino. Y nombraron a otros, que nosotros los llamamos obispos, para que pudieran seguir celebrando la Eucaristía, para que pudieran transmitir la voluntad de Jesús. Y después de los apóstoles fueron los obispos quienes se encargaron de repetir las palabras que Jesús les había dicho en la última cena y consagrar el pan y el vino. Pasan los siglos, se construyen las primeras iglesias y entonces son los obispos que ordenan a los sacerdotes para poder seguir repitiendo lo que hoy Jesús nos dice. Por eso cuando vamos a misa sabemos que se están repitiendo las mismas palabras que Jesús dijo en ese momento. Hoy nos toca vivir una Semana Santa muy especial, pero no por eso podemos dejar y alejarnos de Jesús. Simplemente pongamos nuestro corazón cerca de nuestro Señor, este Jesús que eligió el pan y el vino para quedarse con nosotros, este Jesús que nos amó hasta dar su vida por nosotros. Tratemos de vivir, tratemos de pensar y ver a través de la cruz su gran amor, ese amor que dio todo por nosotros, simplemente porque nos ama. No nos olvidemos de las celebraciones, tratemos de vivir con Jesús toda esta semana porque hace falta estar juntos con Él. Pidamos al Señor que nos ayude a salir de este tiempo, que cure a los enfermos, que termine esta pandemia. Pidamos de corazón a Jesús nuestra conversión cada día. Y felices Pascuas.